En este video estaremos discutiendo el descubrimiento de la estructura atómica y la visión moderna de la estructura atómica. El átomo es la unidad estructural básica de un elemento. Es la unidad más pequeña que retiene todas sus propiedades químicas. El modelo actual del átomo incluye tres partículas subatómicas que la constituyen: los protones, los neutrones y los electrones. En el caso de los protones van a tener una carga positiva, los neutrones van a tener una carga neutra y los electrones van a tener una carga eléctrica negativa. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, por lo que el núcleo contiene la carga positiva y casi toda la masa del átomo. En el caso de los electrones, casi no tiene masa y va a estar rodeando al núcleo y va a ocupar la mayor parte del volumen del átomo. Los átomos no tienen carga neta. El número de electrones va a ser igual al número de protones. Aquí podemos ver una imagen de lo que sería un átomo, donde podemos observar el núcleo, que está compuesto de protones y neutrones, y alrededor del núcleo están los electrones. Como podemos ver, prácticamente todo el volumen de un átomo lo ocupa la nube de electrones. Los electrones van a ser atraídos hacia los protones del núcleo por la fuerza que existe entre partículas con cargas eléctricas opuestas. Recordemos que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Recordemos que solo protones y electrones poseen carga y que los protones y neutrones tienen esencialmente la misma masa. En el caso de un electrón, la masa es tan pequeña que se va a poder ignorar. El número de protones determina la identidad del átomo. Si el número de protones es igual al número de electrones, se dice que el átomo es neutral porque la carga está balanceada. Por ejemplo, ¿qué hace que el átomo de un elemento sea diferente del átomo de otro elemento? Pues va a ser el número de protones. Este número lo identifica como el átomo de un elemento en particular. Por ejemplo, todos los átomos del elemento carbono tienen 6 protones y 6 electrones. Para saber el número de protones en el núcleo de un elemento, vamos a estar utilizando el número atómico. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. Aquí podemos ver la tabla periódica, donde podemos encontrar muchísima información. Por ejemplo, el número atómico, podemos encontrar el símbolo químico y podemos encontrar el número de masa. Este número que aparece debajo de ese símbolo químico va a ser nuestro número de masa. Podemos representar un elemento de la siguiente manera, donde X es el símbolo del elemento, A es el número de masa, que eso lo encontramos en la tabla periódica, y el número de masa es la suma de los protones y los neutrones, y podemos utilizar Z, que es el número atómico, que va a ser igual al número de protones que hay presente en el átomo. Por ejemplo, indique cuál de los siguientes elementos posee 30 protones. Para ello vamos a ir a la tabla periódica y mirar el número atómico, ya que ese número nos dice el número de protones en el núcleo del elemento. Y nos está diciendo que tenemos 30 protones. Así que yo voy a mi tabla periódica y busco ese número atómico. Y encuentro que zinc tiene 30. Por lo tanto, la respuesta sería zinc. Para contestar la siguiente pregunta, que dice: indique cuál de los siguientes es falsa para el átomo de hierro con número 56, pues para contestar esa pregunta debemos buscar en la tabla periódica el número atómico. Recuerden que el número atómico
va a estar encima del símbolo del elemento y el número atómico que lo representa con la letra Z nos dice la cantidad de protones en el átomo. En este caso, hierro tiene 26 protones. Fuimos a nuestra tablita periódica, encontramos a hierro y encontramos que hierro tiene 26 protones. Así que, como el átomo es neutral, ya que no tiene carga, el número de protones va a ser igual al número de electrones. En este caso, pues tendría 26 electrones. El número de masa nos los están dando y nos dice que es 56. Por lo tanto, sabemos que el número de masa es la suma de los protones y los neutrones. El número de masa es la suma de los protones y los neutrones. Así que vamos entonces a despejar para neutrones y encontramos entonces que neutrones es igual al número de masa menos los protones. Y ahora sustituimos, tenemos que el número de masa es 56 y el número de protones es 26. Así que cuando hacemos esa resta encontramos que el valor es 30. Por lo tanto, el número de neutrones presentes son 30. 30 neutrones. Por lo tanto, si vamos a las opciones que nos dan, la respuesta incorrecta sería la C, ya que la respuesta C dice que hay 56 neutrones y acabamos de determinar que la respuesta para neutrones son 30. Vamos a completar la siguiente tabla. Vamos a hacer el primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos a selenio y sabemos que este numerito que nos están dando aquí es el número de masa. Así que ya sabemos que el número de masa para selenio es 79. Luego, en la tabla periódica, nosotros podemos encontrar el número atómico. En el caso de selenio, sabemos que el número atómico sería 34. Por lo tanto, si tenemos el número atómico, ya también sabemos la cantidad de protones que tenemos. En este caso, tenemos 34 protones, porque recuerden que el número de protones es la misma cantidad del número atómico. Y por ende, si nuestro elemento no tiene carga, es neutral, pues podemos decir que los electrones son iguales que los protones. Así que ya sabemos que el número de masa es lo mismo que decir protones más neutrones. Por lo tanto, vamos a despejar para neutrones para poder obtener la cantidad de neutrones que voy a tener en selenio. Así que cuando despejo para neutrones, me da neutrones es igual al número de masa menos los protones. Así que neutrones es igual a 79, que es el número de masa, menos la cantidad de protones, que es 34. Eso me va a dar a 45. Así que 45 va a ser la cantidad de neutrones que yo voy a tener presente. Ya dijimos el número atómico, lo encontramos en la tabla periódica y el número de masa pues ya nos los están dando. Así que podemos representar el elemento de la siguiente manera. Selenio 79 en la parte de arriba y 34 en la parte de abajo. Recuerden que el 79 me va a representar ese número de masa y ese 34 lo que me representa es el número atómico. Así que de esa manera yo completo mi tablita. Vamos al próximo ejercicio. En el próximo ejercicio nos dan la cantidad de neutrones. Nos dice que tenemos 7 neutrones y nos dice que el número de masa es 14. ¿Okay? Y nos están pidiendo cuántos protones hay presentes, cuántos electrones hay presentes y cuál es el número atómico. Como sabemos el número de masa y los neutrones, podemos entonces determinar los protones. Así que recuerden que el número de masa
es igual a protones más neutrones. Por lo tanto, despejo para protones y me va a quedar lo siguiente. Protones es igual a número de masa menos los neutrones. Protones es igual, ya sé el número de masa, me están dando esa información, me dicen que es 14, también me están dando la información de los neutrones, me dice que es 7, así que cuando hago esa resta encuentro que tengo 7 protones presentes. Por lo tanto, al yo tener 7 protones presentes, podemos decir que el número atómico sería 7 también, porque recuerden que el número atómico y el número de protones es lo mismo, ¿ok? Y ya yo sabiendo entonces mi número atómico, yo voy a mi tabla periódica y me doy cuenta, en base a mi número atómico, que el elemento que estoy analizando es nitrógeno, ¿ok? Así que podemos asumir también que el átomo es neutral, por lo tanto, la cantidad de electrones que yo voy a tener va a ser de 7. Así que por lo tanto podemos representar el elemento de la siguiente manera. Nitrógeno, el 14 en la parte de arriba, que recuerden que es ese número de masa, y el 7 en la parte de arriba, que es ese número atómico. Así que cuando voy a mi tablita, lo lleno de la siguiente manera. Todo lo que acabo de encontrar, relleno toda la información en mi tablita. Vamos al próximo ejercicio. Y en el próximo ejercicio nos están dando los neutrones, nos están dando el número atómico. Por lo tanto, ya yo sé que los neutrones son 45 y el número atómico es 35. Así que nos están preguntando cuántos son los protones, cuántos son los electrones y cuál es el número de masa. Como sabemos el número atómico, pues podemos decir que el elemento es bromo. Yo con ese número atómico voy a mi tabla periódica y puedo encontrar que el elemento es bromo. ¿Okay? Por lo tanto, como sabemos ese número de masa, que es 80, porque cuando voy a mi tabla periódica me doy cuenta que ese número de masa para bromo es 80, pues entonces yo puedo, con la formulita de número de masa es igual a protones más neutrones, yo puedo despejar para protones y encontrar que protones es igual a número de masa menos neutrones. Así que protones es igual a 80, que sería mi número de masa, menos 45. Así que los protones serían 35. Asumimos que el átomo es neutral, por lo tanto podemos decir que la cantidad de electrones es 35. ¿Okay? La cantidad de electrones presente. Por lo tanto, podemos entonces representar el elemento de la siguiente manera. Bromo y el 80 en la parte de arriba, y podemos entonces poner el 35 en la parte de abajo. Recuerden que el 80 es el número de masa y el 35 sería ese número atómico. Y quedaría entonces nuestra tablita llenada de la siguiente manera. Vamos entonces al último ejercicio. En el caso del último ejercicio nos están dando la cantidad de electrones presentes. Nos dice que el número de electrones es 47, el número de masa es 108. ¿Okay? Nos piden que determinemos la cantidad de protones, la cantidad de neutrones y la cantidad de número atómico. ¿Okay? Esa es la información que nos están pidiendo en ese ejercicio. Así que como sabemos que el número de masa es lo mismo que decir protones más neutrones, pues vamos entonces a despejar para neutrones. Y encontramos que neutrones es igual al número de masa
menos los protones. Neutrones es igual, el número de masa me lo están dando, me dicen que es 180 y el número de protones yo lo puedo buscar en mi tablita periódica. ¿Cómo yo lo busco? Pues como yo sé que el número de masa es 180, pues yo voy entonces a mi tabla periódica y, perdón, 108, y yo voy entonces a mi tabla periódica y encuentro que 108 corresponde a plata, Ag. ¿Okay? Así que entonces yo sabiendo que 108 corresponde a plata, pues con eso yo sé entonces ese número de protones que va a tener presente, ese numerito que va a estar arriba. Así que ese número que va a estar arriba sería entonces 47. ¿Okay? Y con eso entonces yo voy a saber ese número de protones. Recuerden que ese número atómico es equivalente al número de protones. Así que esa información, yo sabiendo que es 47, ese valor lo voy a escribir en mi formulita y encuentro que N es igual a 61. ¿Okay? Y ya tengo entonces mi número de neutrones, la cantidad de neutrones presentes, el número atómico, repito nuevamente, lo encuentro buscando en mi tablita a quien corresponde 108. Cuando voy a mi tablita y encuentro que 108 corresponde a plata, miro ese numerito que está en la parte de arriba y con eso consigo el número atómico. Y sabemos que el número de atómico es lo mismo que decir la cantidad de protones que yo tengo presente. Así que con eso sustituyo en este valor y entonces consigo la cantidad de neutrones que voy a tener presente en ese átomo. ¿Okay? Ahí tengo entonces, puedo representar el elemento de la siguiente manera. Ag es igual a 108 y 47 en la parte de abajo. ¿Okay? Recuerden que ese 108 lo que me está representando es el número de masa y el 47 me está representando ese número atómico. ¿Okay? Vamos entonces a escribir esos valores en mi tablita y los represento de la siguiente manera. Ahora bien, cuando yo hablo entonces de isótopos en la naturaleza, la mayoría de los elementos no están constituidos por átomos idénticos. La mayoría de los elementos se encuentran como una mezcla de átomos llamados isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que van a poseer diferentes masas porque contienen diferentes números de neutrones. Así que en resumen, los isótopos tienen igual número de protones y electrones, pero número diferente de neutrones. Y aquí podemos ver ejemplos de isótopos de hidrógeno, ¿ok? Donde ese numerito en rojo representa la cantidad de neutrones que hay presente para esos diferentes tipos de isótopos de hidrógeno. Aquí podemos ver ejemplos de diferentes isótopos de carbono, donde podemos ver que tienen el igual número de protones y electrones, pero el número de neutrones son diferentes. Los isótopos de un mismo átomo se pueden representar de la siguiente manera. Se escribe el símbolo del elemento y luego se escribe una rayita y se escribe el número de masa. Ejemplo, neón tiene 3 isótopos. En esta tabla podemos ver el porcentaje de abundancia de cada uno de los isótopos de neón. Recuerden que el número de protones lo encontramos en la tabla periódica. El número de masa nos los están dando, ya aquí nos están diciendo el número de masa para cada uno de esos isótopos. Y el número de neutrones se obtiene restando el número de masa y el número de protones. Masa o peso atómico es la masa promedio de una muestra representativa de todos los átomos de un elemento. El promedio toma en consideración la abundancia de cada isótopo en la muestra. La mayor parte de los elementos se dan en la naturaleza como una mezcla de isótopos. Podemos determinar la masa atómica promedio de un elemento a partir de la masa de sus diversos isótopos y la abundancia relativa de cada uno de esos isótopos. Al determinar la masa atómica promedio de los isótopos de un mismo átomo, se va a utilizar la siguiente ecuación.
vamos a determinar la masa atómica de cloro si posee los siguientes isótopos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. El primer paso, vamos a convertir ese porciento de abundancia a decimales. Para eso vamos a dividir ese porcentaje entre 100 y encontramos lo siguiente, un 75.78%, si lo dividimos entre 100 va a dar a 0.7578. Lo mismo hacemos para el cloro 37, ¿ok? Luego, paso número 2, vamos a multiplicar la fracción decimal por la masa del átomo para así entonces obtener la contribución de masa atómica. Así que el valor que acabamos de encontrar lo vamos a multiplicar por la masa del isótopo que nos las estaban dando en el slide anterior, ¿ok? Así que una vez hacemos eso, pasamos al paso número 3, que es sumar las contribuciones de las masas atómicas, o sea, estos valores que están aquí de cada isótopo, para entonces obtener la masa atómica promedio de cloro. Y ahí obtenemos entonces nuestra masa atómica promedio para cloro. Miren este otro ejemplo. En este otro ejemplo vamos a determinar la masa atómica promedio y ahora vamos a identificar qué elemento es. Para ello vamos entonces a buscar la tabla periódica para poder identificar qué elemento es. Así que paso número 1. Convertir el porcentaje de abundancia a decimal. Para eso vamos a dividir entre 100, lo mismo que hicimos anteriormente. Luego entonces vamos a multiplicar la fracción decimal por la masa del isótopo para entonces así obtener esa contribución de esa masa atómica. Obtenemos ese valor y luego entonces sumamos esas contribuciones de cada uno de esos isótopos para obtener la masa atómica promedio. Cuando hacemos eso encontramos este valor. Con este valor yo voy entonces a mi tabla periódica. Cuando yo voy a mi tabla periódica me doy cuenta que ese valor representa a neón. Así que en mi tabla periódica yo puedo encontrar y deducir que mi desconocido en este caso sería neón.